En Chile hay 9 familias que prácticamente controlan la economía del país. Los dueños de los grandes medios de papel son Agustín Edwards y Álvaro Sayé. O sea, 2 personas son propietarios de todos los diarios, de todos los impresos del país. This situation, where 2 business groups control all graphic media and press with international reach, it is known in Chile as the media duopoly. One half is El Mercurio Group, belonging to the aristocratic Edwards family, who has been managing the most powerful newspaper in the country for the past 140 years. But the other half of the duopoly is the Copesa Group, which is much more recent, and its owner, Álvaro Sayé, does not belong to the traditional oligarchy. Who is Álvaro Sayé? How did he manage to reach the top of the media power? Estamos hablando de lo que se suele llamar un zar de la prensa. Y este Álvaro Sayé pareciera ser que además es un personaje medio siniestro, un personaje medio oscuro, un personaje raro. Bueno, uno de los hombres quizá más poderosos de nuestro país. Tiene una diversidad, una cartera diversa de negocios, donde sin duda su cara más visible es el Grupo Copesa. En primer año, los alumnos del curso que es de Ética y Tratamientos Periodísticos, que es un ramo introductorio, más general, y hablamos sobre la situación de la prensa en Chile, pero también con un poco de historia de prensa. Me llamó mucho la atención que en una de las pruebas en que se abordaban estos temas, en el tema de la concentración, en una de las preguntas tú le haces que hagan un paralelo entre Agustín Edwards y Álvaro Sayé. Y en general, la percepción del joven, estoy hablando de jóvenes, 18, 19 años, 20 años que estudian periodismo, es como que Álvaro Sayé fuera el hombre de negocio, pero incluso con una mentalidad abierta, y eso no es tan así, o sea, no es para nada así a mi juicio. Aparece más en los medios, entrevistado, y no así Agustín Edwards, que Agustín Edwards es una persona que da muy poca o ninguna entrevista. Lo que pasa es que son personajes muy distintos, porque un Agustín Edwards, es decir, es casi el imperio de los Edwards, nace casi con la historia de la República de Chile. Álvaro Sayé y su grupo, en cierto modo, es como lo contrario a Edwards, porque es un hombre que en una sola generación pasó de ser un profesional a una persona de inmensa fortuna. Él es una persona que es hijo de un chileno de origen árabe y de la madre colombiana. Trabajaban ellos en una tienda, en un negocio, y cuentan que el niño Sayé se vendía detrás del mostrador, o sea, un origen también bastante más humilde, si se quiere, que el de un Edward. The social ascent of Álvaro Sayé is linked to the economist Álvaro Bardón, main referent of the Chicago Boys in Chile, and the president of the central bank during the dictatorship of Augusto Pinochet. Bardón was the professor of Sayé during his studies in commercial engineering at the University of Chile, and thanks to Bardón, he managed to go to Chicago and finish his master's degree in economics. There, Sayé assimilated the dogmas of the neoliberal doctrine that later he himself took on board and passed on in the University of Chile. Es que Álvaro Sayé, siendo profesor de la Universidad de Chile, era el director del programa de posgrado y hizo un programa especial orientado hacia los coroneles.
uno podría decir casi de esas instancias en que a estos militares que tenían otra ideología en materia económica les hacen lavado de cerebro para reconvertirlo en una mirada propicia al mercado, al libre mercado total y al modelo neoliberal. Y en ese contexto, él llega a ser el decano de la Facultad de Economía de Ciencias Económicas y Administrativas, se llamaba en aquel entonces. Y él, yo creo que le hubiera gustado ser el primer rector civil en dictadura, pero no lo logró porque lo sorprendieron complotando, poniéndose de acuerdo para ver cómo sacaban al rector militar que había para hacer una operación allí. Y entonces tuvo que renunciar e irse a la Universidad de Chile. A finales de los 80 se produce esta reprivatización del Banco Osorno y la Unión, en que Sayé y gente como Jorge Selume y como otros empresarios toman el control de ese banco. Álvaro Sayé cimentó una fortuna muy rápido desde que vendió un banco que compró barato con otros socios. Se lo vendieron al Grupo Santander en los 80, o sea, en la década de los 80, el Banco Osorno. Lo compraron en 60 millones que todavía no terminaban de pagar y lo vendieron algo así como en 600, entonces fue un gran negocio. Y ahí este hombre se metió también, compró Copesa, pero su fuerte ha sido el negocio financiero, bancario. Está en el sector alimentos, tiene muchísimas cadenas de supermercados, los principales son los Unimark, y siempre tuvo el afán de poseer medios de comunicación, que es algo característico de los ricos. Copesa es una sigla que significa algo así como Corporación Periodística Sociedad Anónima. Son básicamente el diario La Tercera, el diario La Cuarta, que son diarios de circulación nacional, el diario La Hora, que es un diario matutino que se regala cerca de las estaciones del metro a la gente que se usa el transporte urbano, y la revista ¿Qué pasa?, que es una revista semanal de información política muy antigua y realmente prácticamente la única que explota ese rubro de política y negocios. Copesa también incluye un centro de investigación periodística que se llama así, CIPER, Centro de Investigación Periodística, que saca temas que no están en la agenda, pero es capaz de ponerlo en la agenda. Un país maravilloso que nos ha dado a muchos y cada vez más muchas oportunidades, grandes oportunidades. Hasta ahora a él no se le han dado las cosas como para entrar a la política directamente, pero sin duda los medios como La Tercera y la revista ¿Qué pasa? Son agendas para la clase política también, ¿no? Y para los intereses corporativos del Grupo Sayé, que ya es un grupo relevante en la economía chilena. The Copesa Group opens 2 newspapers with national reach, 3 specialist regional newspapers, 5 magazines, and on top of that, 7 radio stations, which belong to the Dial Group. But Sayé's assets are not limited to the Copesa Group, and also that is not even his main source of income. Today, Sayé is the owner of the banks Corbanca and Banco Condel, the insurance companies Corpvida and Corseguros, the supermarkets Unimark and OK Market, the shopping center Vivo, and he is shareholder of the chain La Pola, Hyatt Hotel and CNN Chile, amongst others. During the dictatorship of Augusto Pinochet, the newspaper La Tercera already had the right-wing political orientation of Álvaro Sayé, which was kept even afterwards.
The support of his dictator and his repressive system started on the front page from day one. COPESA existía. COPESA durante la dictadura existió, la tercera durante la dictadura existió, lo mismo que el diario La Cuarta, que es un diario popular, con mucha crónica roja, pero estuvo muy mal económicamente, era del grupo Picó Cañas, de Germán Picó Cañas, y estuvo prácticamente quebrado. La Tercera de la Hora, que nació en los años 30 como un periódico político y progresista, La Hora, ¿no? Pero se fue degenerando a través del siglo XX y terminó en La Tercera, que le prestó grandes servicios a la dictadura, igual que el Mercurio y todos los diarios del Mercurio, en el montaje y producción de noticias falsas para ocultar asesinatos de ciudadanos chilenos que luchaban contra la dictadura o que simplemente pensaban de manera distinta, que eran asesinados en lugares de detención, lugares de exterminio como Villa Grimaldi y otros, y después aparecían en los medios como muertos en enfrentamientos de ellos con las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los grandes montajes comunicacionales, donde no me cabe la menor duda que participaron todos los medios de comunicación que existían en ese momento. O sea, ahí tiene que haber habido una junta de medios de comunicación apoyando la búsqueda de un camino para que la dictadura se zafara de dar explicaciones fundamentalmente a los organismos internacionales, porque a la dictadura le importaba bien poco dar explicaciones en el país, pero el tema internacional algo la problemaba. Bueno, y así es como surge este montaje que nosotros llamamos de los 119, porque es una lista que contenía 119 nombres de detenidos desaparecidos, detenidos en Chile, hechos desaparecer en Chile, con testigos, con todos los elementos, además judiciales, porque por cada uno de ellos ya habían interpuestas acciones judiciales en los tribunales que indicaban que habían sido detenidos por organismos de seguridad de la dictadura en nuestro país. Y estos 119 personas se les hace aparecer como muertos en el extranjero, principalmente en Argentina, muertos entre ellos, además, o sea, se habrían matado entre ellos, habrían salido de Chile, se habrían matado entre ellos por rencillas, por diferencias, por cualquier situación, y por lo tanto, cuando este montaje se ejecuta y por supuesto se difunde profusamente, los familiares entienden de que lo que aquí hay es la desaparición de nuestros familiares y que ya no van a aparecer vivos. Al finalizar la dictadura, ya cuando había sido el plebiscito, donde triunfó el no, y con eso Pinochet no podía seguir gobernando, que esto fue el año 88, hacia fines de ese año y el verano del 90, antes de que Pinochet le entregara el mando del país a Patricio Aylwin, que fue el primer presidente elegido en las urnas, se hicieron una serie de operaciones en las cuales el gobierno de Pinochet, a través del Banco del Estado, favoreció a estos dos grupos, a Edwards y a Sayet. Con ambos hizo el mismo tipo de negociación, que fue lo que nosotros hemos llamado licuarles la deuda, cambiarles la deuda que tenían con el Banco del Estado por otros tipos de crédito que perjudicaban al Estado, en el fondo lo subsidiaron. The historical origins of two business groups concentrating all media with national reach come from Pinochet's dictatorship. The military coup eradicated by force all the media that did not support the new regime, like in the case of the magazine Punto Final, which managed to come back with the return of democracy and which the journalist Manuel Cabieses directs. Bueno, la revista Punto Final es una revista de izquierda
fundamos esta revista con la intención de que sirviera como una suerte de tribuna del pensamiento revolucionario, democrático, de avanzada de Chile, y para dar a conocer en Chile la lucha de otros pueblos en América Latina. Y fue clausurada el mismo 11 de septiembre de 1973, el día del golpe. Varios de los redactores de la revista fueron o presos o exiliados, y algunos torturados y muertos incluso, digamos, ¿no? Pudimos reaparecer y no sin inconveniente, tuvimos varios problemas, incluso fuimos de nuevo perseguidos en el sentido de querellas criminales, de llevados a los tribunales, detenidos, etcétera, ¿no? This situation generated by the dictatorship still remains today in the distribution of the government advertising guidelines, which only favors the newspapers of the duopoly. In 2009, Manuel Cabieses filed a lawsuit against the Chilean state for discriminating the independent media. Nosotros llegamos a sectores importantes a los cuales no llegan el Mercurio ni la Tercera, digamos, pero la publicidad del Estado aquí está básicamente orientado en los medios de prensa escritos a la cadena de diarios del Mercurio y la cadena, no, en este caso no cadena, pero las publicaciones que hace la empresa Copesa, o sea, la Tercera, ¿no? En la distribución de la publicidad claramente predomina pues, un sesgo ideológico, político. Hay un acuerdo que no está escrito en un papel que uno pueda decir, mire, aquí está la prueba de lo que estoy diciendo, sino en los hechos mismos. Hay una vinculación muy estrecha entre los partidos que hoy nos gobiernan y los factores políticos, culturales, religiosos, etcétera, que gobernaron con los militares durante la dictadura. Es una de las paradojas que vive este país y que son poco conocidas por los propios chilenos. ¿Por qué razón poco conocidas? Justamente porque no tenemos suficientes medios de comunicación como para desentrañar estas verdades, digamos. The hegemonic media, like the newspaper La Tercera, claim to be objective, but they show the ideology in their choice of words when they name things. Mira, la nominación, la forma de tratar al dictador, esa forma reverencial, ¿no? de venerarlo, de nominarlo con todos sus cargos, sus jinetas, sus condecoraciones. Claro, eso no es casual. La forma de tratar a nuestros familiares y esa nominación de terroristas, la verdad es que estuvo presente durante muchos años. Antes fueron nuestros familiares, los comunistas, los socialistas, los miristas, los antidictatoriales, los que tenían esa calificación. Hoy día se trasladó a otras esferas, sí, no es que haya terminado. Hoy día es el pueblo mapuche el terrorista. Even though they were one of the few tribes that managed to resist the Spanish conquest, the Mapuches had to face the restriction of its territorial rights since the creation of the Republic of Chile. At the end of the century, the so-called pacification of the Araucania meant the end of the autonomy of the Mapuches and their settling in community groups. Today, the Mapuche are fighting against the dispossession of the land that they still own, the object of desire of the transnational electrical and mining companies. Sergio Milaman is a Mapuche activist and director of the community magazine Mapu Express. Yo los invito a cualquier persona que se meta a la página de La Tercera, del Grupo Copesa, y en su buscador escriba Mapuche. Y va a ver todos los actuales hasta los más antiguos titulares y notas. Y va a ver cómo ellos tratan la demanda mapuche. Cuando ocurre una movilización y ocurre algún hecho, entre comillas, violento, donde ni las policías, ni los fiscales, ni los jueces tienen aún certeza de quiénes son los responsables, rápidamente la prensa, y
este caso, en el ejemplo de La Tercera, califica o sin mayor antecedentes, solamente el conocimiento de que ocurre un hecho, habla de terrorismo, de atentado, de violencia mapuche. ¿Ya? Hoy día se dieron cuenta que ese discurso tiene resistencia de parte de la opinión pública y hablan de violentistas, de extremistas y de infiltrados. O tratan de señalar de que estos hechos de violencia son grupos minoritarios, de infiltrados en las comunidades mapuches, que son generalmente, que según su discurso y su visión, como ellos la promueven, son comunidades pacíficas, que están de acuerdo con el modelo de desarrollo, que quieren salir adelante y que quieren dialogar con el gobierno y con los empresarios. Pero la voz, el sentir real de las comunidades no aparecen, o aparecen muy rara vez. In 2011, during the government of Sebastián Piñera, the students of secondary schools and University of Chile organized a series of manifestations at a national level. The students were demanding reforms aiming to strengthen the role of the state in educational system and to mitigate the effects of the education laws introduced by Pinochet in the last days of his government. Amongst the spokesmen of the student movement, there was Camila Vallejo, who was at the time president of the Student Center in University of Chile. La Tercera, así como varios de los medios escritos y de televisión abierta, al principio del 2011 lo que hicieron fue mostrar abiertamente lo que eran las movilizaciones estudiantiles, incluso por que era en algún momento ya incuestionable el nivel de transversalidad, masividad, unidad y creatividad de las marchas. Sin embargo, avanzaba la movilización y cuando adquiría cada vez más fuerza y más capacidad de presión, los medios hicieron un viraje y ahí empezó particularmente La Tercera a enfatizar los conflictos en la calle, ¿cierto? Hechos de violencia, hablar de los encapuchados, de las barricadas. Yo creo que ya entrado el segundo tiempo del 2011, de la movilización social, los medios actuaron de manera muy parcial y muy con objetivos políticos muy claros, que era distorsionar los propósitos del movimiento, apostar a su división, apostar a supuestas contradicciones del movimiento y sobre todo a banalizar el movimiento. Entonces, ahí yo creo que se expresó y empezó a expresarse de manera mucho más clara los intereses políticos y económicos que estaban detrás de los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, cuando las demandas del movimiento social y particularmente el movimiento por la educación tocan interés económico y tocan intereses o ponen en cuestión modelos ideológicos tan profundamente arraigados en nuestra sociedad como es la concepción de mercado en la educación, evidentemente pasan a la ofensiva, a defender esos intereses y por lo tanto atacar las demandas que van en la dirección de entender la educación como un derecho, tratan de distorsionarlas y tratan de desvirtuar lo que se está planteando para poder manipular las conciencias de la gente y ponerlo en una situación contraria, ¿cierto? In 2013, Michelle Bachelet won the presidential elections as candidate of the new government, a left-wing coalition, and Camila Vallejo was elected as national deputy in this front. The new government plans a series of tax and educational reforms that the Copesa Group media have been attacking from the beginning. Las principales tesis que se reflejan por lo general en los titulares de las noticias apuntan a señalar que una cosa es el apoyo a la líder carismática, que sería en este caso la presidenta Michelle Bachelet, y otra cosa, el apoyo ciudadano a su programa. Entonces, primero se trata de disociar aquello, ¿ya? Y se agarran muchas veces de encuestas para reafirmar esa tesis y decir que en verdad el programa de la nueva mayoría hoy no contarían con el apoyo ciudadano y que la gente no quiere una nueva constitución, que la gente no quiere aborto terapéutico, por ejemplo, que la gente no quiere una reforma educacional. Entonces, con esto, ¿qué es lo que está haciendo este medio? ¿Qué es lo que está haciendo La Tercera?
y los otros que pertenecen a este consorcio están tratando de instalar que la batalla de las ideas no la hemos ganado, sino que el sentido común de la gente sigue siendo el sentido común neoliberal, que la gente lo único que quiere quizás es perfeccionar el actual modelo, pero no cambiarlo de raíz. Hay que entender que jamás el Mercurio, Copesa, la Tercera y sus distintas filiales van a reflejar en forma cierta la voz crítica, la voz de cambio, la voz transformadora. Hay que democratizar los medios de comunicación, hay que diversificarlos. Yo creo que este país no se ha dado el espacio para tener realmente medios en todos los aspectos, de televisión abierta, como radiales, como de revista y prensa escrita en general, que sean de carácter público, que sean nacionales y que respondan a intereses colectivos. Y esa es una deuda, yo creo, ya casi histórica desde la dictadura hasta acá, o más bien una deuda de la transición democrática después de la dictadura. Es difícil enfrentarse en todos los aspectos al poder. Y en este caso, enfrentarse al poder comunicacional, yo diría que para nosotros es casi imposible, y para los que pueden hacerlo pareciera ser que no hay mayor interés. Porque el hecho de que existieran medios con una línea distinta, con una visión distinta, con una ideología distinta, significa enfrentarse al poder a través de las comunicaciones. Y este país no quiere enfrentarse al poder en ningún aspecto. Y tal vez ahí está la razón por la cual no tenemos nada alternativo.